Los tiburones blancos, esos icónicos y temidos depredadores, tienen una historia fascinante en las costas de Sudáfrica. La región es famosa por ser uno de los mejores lugares del mundo para observar e investigar a estos majestuosos animales. Los tiburones blancos rondan las aguas costeras de Sudáfrica, especialmente en la provincia occidental del Cabo. Si quieres verlos de cerca, dirígete a Ciudad del Cabo, en particular a Gansbaai o la isla Djer. Ahí es donde se juntan para darse un festín con focas, su comida favorita, abundancia de focas igual a tiburones blancos felices. Esa es la clave. Las aguas de Sudáfrica rebosan de focas, lo que las convierte en un paraíso para los tiburones blancos. Además, la visibilidad del agua suele ser bastante buena, lo que facilita a los investigadores y turistas observarlos en su entorno natural. ¿Sabías que las orcas son las principales depredadoras de los tiburones blancos en Sudáfrica? En los últimos años, se ha visto cómo estas ballenas asesinas han desplazado a los tiburones blancos de sus zonas de caza habituales. La naturaleza es dura, tiburones blancos desapareciendo en Sudáfrica, esto es un rollo gordo. Resulta que en Sudáfrica, a los tiburones blancos los protegen por ley, pero en la vida real no es así, en menos de 8 años, casi han desaparecido. Ya no se ven en sus lugares favoritos como False Bay y Gansbaai. Antes eran la capital mundial del tiburón blanco, con un montón de turistas que iban a verlos. Nuestro equipo lleva más de 20 años estudiando tiburones y hemos visto algo muy preocupante. De 21 tiburones blancos que marcamos hace 4 años, casi todos han desaparecido. Pareciera que se los tragó la tierra. Además, ya casi no se ven tiburones blancos grandes, los que se encargan de tener crías. Sumado a que sabemos que genéticamente no son muy diversos, todo indica que la población de tiburones blancos en Sudáfrica está en peligro. Por eso, le pedimos al gobierno de Sudáfrica que tome cartas en el asunto ya. Si no hacen algo, se convertirán en el primer país que protegió a los tiburones blancos y también el primero que los perdió a propósito. Una locura, para que te enteres, hace años pensaban que había entre 500 y 1000 tiburones blancos en Sudáfrica. Ahora casi ni se ven los grandotes. Eso ya te dice que algo malo está pasando, y la cereza del pastel es que, aunque están protegidos desde 1991, un montón los matan cada año con redes y anzuelos gigantes. Dicen que lo hacen para que no haya ataques a humanos, pero esa idea ya está viejísima y no funciona. Orcas cazadoras están acabando con los tiburones blancos en Sudáfrica. Desde 2017, 2 orcas trabajando en equipo vienen cazando tiburones blancos en las costas de Sudáfrica. Lo que hacen es una locura, les arrancan el hígado, que está lleno de nutrientes, y tiran el resto. Los científicos están flipando con esta nueva forma de cazar. Han conseguido que los tiburones se larguen de zonas enteras cerca de Ciudad del Cabo. Y ahora, para colmo, han descubierto algo que los deja aún más patidifusos. Una de las orcas cazadoras, un macho llamado Starboard, se mandó un tiburón blanco jovencito de casi 3 metros él solito en 2 minutos. Los primeros registros de tiburones blancos en Sudáfrica vienen de los relatos de pescadores y marineros. Por mucho tiempo, estos tiburones eran súper temidos y cazados porque se creía que eran devoradores de hombres. Pero con el tiempo, gracias a la investigación científica y a entender mejor su comportamiento y ecología, la gente empezó a verlos de otra manera. Investigación científica. La cosa se puso seria con el estudio de los tiburones blancos en Sudáfrica en la segunda mitad del siglo XX.
Investigadores como el Dr. Leonard Campanio, que trabajó un montón en el Museo de Isico en Ciudad del Cabo, fueron clave para clasificar y estudiar a estos bichos, ya en los 90. Científicos como el Dr. Craig O'Connell y Chris Fallows empezaron a usar técnicas como el etiquetado y el seguimiento de tiburones, dándonos una mirada más detallada de sus patrones de migración y comportamiento. Lugares como la isla Jerrigan's Bay se convirtieron en verdaderos laboratorios naturales donde se hicieron muchos estudios. Turismo de tiburones y conservación. El turismo de tiburones se ha vuelto una industria que está en auge en Sudáfrica, especialmente con el boom de las actividades de observación de tiburones desde jaulas sumergidas. Empresas de turismo como White Shark Projects y Marine Dynamics ofrecen a los turistas la chance de ver a los tiburones blancos en su hábitat natural. Este tipo de turismo ha jugado un papel doble en la conservación. Por un lado, ha generado conciencia sobre la importancia de los tiburones blancos en el ecosistema marino y ha financiado la investigación y conservación. Pero por otro lado, también ha levantado preocupaciones sobre el impacto de tanta actividad humana en el comportamiento natural de los tiburones. El tiburón tigre, Galeocerdo cuvier, es otro de los grandes depredadores marinos que habitan las aguas de Sudáfrica. Con su característico patrón de rayas oscuras que se asemejan a las de un tigre, este tiburón es conocido por ser uno de los más grandes y peligrosos del océano. A continuación, se presenta un panorama detallado de la historia, ecología y conservación del tiburón tigre en Sudáfrica, distribución y hábitat. El tiburón tigre es una especie cosmopolita que se encuentra en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. En Sudáfrica, su presencia es notable a lo largo de la costa este, especialmente en la provincia de KwaZulu-Natal. Las aguas cálidas del Océano Índico proporcionan un hábitat ideal para estos tiburones, que suelen ser avistados en áreas como Durban y el Parque de Humedales de Isimangaliso. Historia de la investigación y conservación, primeros avistamientos y percepciones. Los tiburones tigre han sido conocidos y temidos por los pescadores y marineros sudafricanos durante siglos. Su tamaño imponente y su comportamiento oportunista, alimentándose de una amplia variedad de presas, desde peces hasta aves marinas, y ocasionalmente incluso basura, han contribuido a su reputación de ser peligrosos. Investigación científica. La investigación sobre los tiburones tigre en Sudáfrica ha avanzado considerablemente en las últimas décadas. A partir de los años 1970, los científicos comenzaron a estudiar más a fondo sus patrones de movimiento, comportamiento alimentario y ecología. El uso de tecnologías como el etiquetado satelital ha permitido a los investigadores rastrear los movimientos de estos tiburones a lo largo de la costa sudafricana y más allá. El Nettle Sharks Board, una organización con sede en KwaZulu-Natal, ha sido fundamental en la investigación de tiburones tigre. Esta organización ha trabajado para equilibrar la seguridad de los bañistas con la conservación de los tiburones, recopilando datos valiosos sobre las poblaciones de tiburones y sus comportamientos. Turismo de tiburones y conservación. El turismo de tiburones también ha crecido en áreas donde los tiburones tigres son comunes. La observación de tiburones desde jaulas y las inmersiones guiadas han permitido a los turistas experimentar de cerca la majestad de estos depredadores. Empresas de turismo como Blue Wilderness y Shark Cage Davenkesian ofrecen estas experiencias, educando al público sobre la importancia de los tiburones en los ecosistemas marinos.
El turismo de tiburones ha ayudado a financiar iniciativas de conservación y ha aumentado la conciencia pública sobre la necesidad de proteger a estos animales. Sin embargo, como con los tiburones blancos, es crucial manejar estas actividades de manera sostenible para minimizar el impacto en el comportamiento natural de los tiburones. Desafíos actuales. A pesar de los esfuerzos de conservación, los tiburones tigre en Sudáfrica enfrentan numerosos desafíos. La pesca comercial y recreativa, la captura incidental en redes protectoras de tiburones y la contaminación marina son amenazas significativas. Además, la demanda de aletas de tiburón y otros productos derivados ha llevado a la caza furtiva y a la sobreexplotación de las poblaciones de tiburones. Iniciativas de conservación. Varias organizaciones y programas están trabajando para proteger a los tiburones tigre en Sudáfrica. El Natal Sharks Board no solo investiga y monitorea las poblaciones de tiburones, sino que también implementa medidas para reducir los encuentros peligrosos entre tiburones y humanos sin dañar a los tiburones. Jacques Cousteau, más conocido como Jacques Cousteau, fue un tipo realmente increíble. Este francés no solo era un pionero en la exploración submarina, sino que también inventó el aqualung, lo que básicamente nos permitió a todos respirar bajo el agua y explorar el océano como si fuéramos peces. Fue un verdadero aventurero y amante del océano, siempre con su gorrito rojo, explorando y documentando las maravillas del mundo submarino. Buceo con tiburones en jaula. Ahora, hablando del buceo con tiburones en jaula, esa es una experiencia que muchas personas tienen en su lista de deseos, y se ha vuelto súper popular en lugares como Sudáfrica, gracias en parte a la fascinación que generó el trabajo de Cousteau y otros exploradores marinos. La idea es sencilla pero emocionante. Te meten en una jaula de metal que luego sumergen en el océano, justo donde saben que hay tiburones blancos nadando. Estás ahí, rodeado de barras de metal, con estos gigantes del mar nadando a tu alrededor. Es una experiencia que hace que el corazón se te acelere y te deja sin aliento, aunque tengas el tanque de aire. ¿Por qué hacerlo? Ver a los tiburones blancos en su hábitat natural es algo realmente impresionante. Te das cuenta de lo majestuosos y poderosos que son. Y, a diferencia de lo que muchos piensan, no son máquinas de matar sin sentido. Son depredadores importantes para el equilibrio del ecosistema marino. Además, esta actividad ha ayudado a cambiar la percepción pública sobre los tiburones. En lugar de verlos solo como amenazas, la gente empieza a apreciarlos y a entender la importancia de protegerlos. Impacto en la conservación. El buceo con tiburones en jaula también ha tenido un gran impacto en la conservación. El turismo de tiburones genera ingresos que muchas veces se destinan a programas de conservación y investigación. Además, educa a la gente sobre la importancia de los tiburones y ayuda a desmitificar la imagen de los tiburones como devoradores de hombres.